Sección 6.3. Acceder a elementos del arreglo. Una vez que un arreglo ha sido creado, sus elementos pueden ser usados como cualquier otra variable del tipo dado. En el ejemplo de lectura de temperaturas que se empezó a revisar en este capítulo 6, la inicialización de los valores de cada temperatura cuando el arreglo es creado no es muy realista. Es más probable que las temperaturas sean ingresadas cuando se ejecuta el programa. Bueno, a lo que se refiere es que pues generalmente uno no va a tener algo como esto, ¿no? Que declaras un arreglo y ya tienes los valores con los cuales van a estar en el, o que va a tener en este caso el arreglo. Bueno, entonces veamos cómo tendríamos que hacerlo en el caso de que tengamos que poner valor para cada uno de los elementos. Bueno, si un arreglo es inicializado o no, los valores pueden ser puestos en los elementos individuales del arreglo. Se sabe que cada elemento en este arreglo es una variable de tipo double. Como cualquier variable de tipo primitivo, el operador de asignación puede ser usado para poner un valor. Tenemos que recordar que cuando se usa el operador de asignación con un elemento del arreglo, se tiene que indicar a cuál elemento se le va a colocar el valor. Porque recuerda que todos los elementos del arreglo tienen el mismo nombre, pero tenemos que diferenciar o podemos diferenciar a cada uno de estos elementos a través de usando lo que es el índice. Entonces, para permitir al usuario ingresar el valor de la primera temperatura, entonces con la siguiente sentencia de asignación lo podríamos hacer, suponiendo nuevamente que tenemos un objeto escáner llamado teclado que me permite leer de la entrada estándar un número real, ¿no? Entonces, aquí, como decíamos, los elementos de un arreglo pues, se manipulan igual que cualquier otra variable, con la diferencia, bueno, de que pues al elemento del arreglo pues tenemos que, para un elemento del arreglo tenemos que indicar cuál de ellos queremos, a cuál de ellos le queremos hacer la asignación. Y bueno, para eso, pues entonces tenemos que utilizar los corchetes y entonces anotar un número entero para indicar la posición del elemento, ¿no? Y ya decíamos que en el caso del primer elemento del arreglo, este tiene el índice 0. Bueno. Entonces, ahora suponiendo que el usuario, después de ejecutarse esa instrucción, hubiera ingresado 34.5 como para la primera temperatura, entonces con esta sentencia que está aquí a continuación, pues estaríamos diciendo o informando cuál fue la temperatura para el día 1. Entonces, el uso del elemento del arreglo, pues como les decía, se sigue haciendo de la misma forma. En este caso, bueno, estamos concatenando esta cadena literal que está encerrada entre comillas con un elemento del arreglo. Entonces, ¿cuál elemento del arreglo para cuál lo quiero hacer? Pues para el primero de ellos, para el primer elemento. Entonces, este tiene un índice 0. Entonces, bueno, aquí nuevamente vuelvo a utilizar los corchetes y un valor entero para indicar la primera temperatura, ¿de acuerdo? Y entonces, pues este sería el mensaje que se estaría viendo en la pantalla. Sentencias como el comando println o el método, podría parecer un poco confuso al inicio. Entonces, ese mensaje, pues ya habíamos comentado, se está refiriendo para el día 1. Pero la temperatura que es mostrada, pues es la que corresponde a este elemento, ¿verdad? Y ya decíamos que eso así sucede porque en la posición de la temperatura 0, es la primera temperatura. Ya luego, conforme estemos haciendo uso de esto, pues nos va a ser más
nos va a ser más familiar, ¿no? O como se comenta aquí, este tipo de indizado. Bueno, entonces en estos ejemplos anteriores, pues podemos usar elementos del arreglo como cualquier otra variable del tipo dado. Entonces, vemos por ejemplo este ejemplo. Aquí estamos tomando la quinta temperatura y la estamos multiplicando por 2 y después la estamos asignando nuevamente a la quinta, al quinto elemento. Es decir, que por ejemplo, si la quinta temperatura tenía el valor de 10, una vez que se haga esta asignación del valor viejo multiplicado por 2, entonces la quinta temperatura tendrá un valor de 20, ¿verdad? Es decir, estamos duplicando lo que es el valor del quinto elemento. En este siguiente ejemplo tenemos estamos utilizando la estructura de selección if para revisar si la temperatura en el tercer día, ojo, índice 2, fue una temperatura alta. Entonces, bueno, aquí se pregunta si la temperatura del tercer día es mayor o igual a 32. Entonces, en el caso de que eso sea verdadero, se estaría mostrando este mensaje en pantalla. Fue un día caluroso. Bueno, pues esto, como pueden ver, pues no es muy diferente a lo que ya hemos estado haciendo. Pero si vamos a estar utilizando los elementos del arreglo de la forma en que se usaron las variables regulares, pues entonces, como dice aquí, pues no es necesario que nos tomemos tanta molestia en conocer los arreglos. El sistema de indexado, o el poder acceder a los elementos del arreglo a través de un índice, pues es una herramienta de programación bastante útil y poderosa. El valor de índice, pues no requiere ser un número literal como lo hemos visto acá, 2 o 4 o 0. Puede en un momento dado aparecer o tener cualquier expresión que evalúe a un entero. O sea, si tú aquí en vez de 2 pones alguna expresión que te da un valor entero, es totalmente válido. Y pues es más frecuente usar una variable entera en lugar de un valor de índice fijo para acceder a un elemento de la regla. Por ejemplo, si se supone que la variable i es entera, entonces con la siguiente sentencia, una forma legal de acceder a un elemento del arreglo sería algo como esto. Y esta sentencia es legal siempre y cuando la variable i sea entera y su valor esté entre qué y qué, pues esté entre 0 y 6. Porque recordemos que el índice 0 o el valor de 0 corresponde al primer elemento y lo que es el valor de 6 estaría correspondiendo con el último elemento del arreglo temperatura, ¿sí? Entonces es válido utilizar esta variable siempre y cuando esta variable pues tenga un valor que esté entre 0 y 6. Bueno, entonces, bueno, pues ahí ya, como decíamos, pues no es un número literal, es una variable que puede tener pues algún valor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que i tuviera el valor de 4, entonces se estaría mostrando lo que es temperatura, o correspondería a temperatura corchetes 4, y esa sería la quinta temperatura. En el caso de que fuera 6, pues entonces estaría mostrando esto, y eso correspondería al séptimo o al último elemento del arreglo, suponiendo que temperatura tenga 7 elementos. Bueno, una aplicación útil, por ejemplo, si quisiéramos mostrar las 7 temperaturas, bueno, alguien podría decir, bueno, yo puedo poner systemout.println y con temperatura 0, luego la repito con temperatura 1, luego con 2, con 3, etcétera, ¿no? Esa podría ser. Pero ahí, si lo haces de esa manera, pues entonces estarías tratando a un arreglo pues como una simple variable y no estarías explotando el poder que tienen los arreglos. Bueno, entonces, con este programa o problema que tenemos para
ingresar 7 lecturas de temperaturas, podríamos utilizar un ciclo como se muestra aquí. Entonces, bueno, el cuerpo del ciclo ya lo habíamos comentado al principio del capítulo. Ya lo que habíamos, bueno, aquí hay un detalle. Fíjate que ya no arrancamos ya no estamos arrancando el contador en 0, perdón, en 1, lo estamos arrancando en 0. Ya te has de imaginar por qué razón estamos haciéndolo así. Porque recuerda que el primer elemento de este arreglo tiene índice, tiene valor 0. Por esa razón, entonces, aquí empezamos con 0. Y el ciclo lo vamos a estar repitiendo mientras la variable i sea menor que 7. Ya no estamos permitiendo que llegue hasta el 7. Puede hacerlo hasta antes del 7. Ya en el 7 ya no. ¿Sí? Anteriormente teníamos aquí i menor o igual. Entonces, tome nota de esa parte. O bien podrías poner aquí i menor o igual que 6. Y eso también es válido. Pero bueno, una más simple sería una más simple es poner i menor que 7. Bueno, y entonces, dentro del cuerpo del ciclo, bueno, hay una sentencia de salida que va a mostrar un mensaje. Ingresa la temperatura máxima del día y luego vamos a concatenar aquí esta expresión. Por ahí les recuerdo que lo que se encierra entre paréntesis son las expresiones, para que de esa manera, pues primero se haga el cálculo y ya después se haga la concatenación y no se agarren poniendo paréntesis en cualquier lado de la concatenación, solamente se ocupa poner paréntesis en alguna expresión. Entonces, yo aquí lo que quiero no es que me concatene esta cadena con el valor de i, quiero que me concatene esa cadena con el valor de i más 1, por eso los paréntesis se están colocando para que primeramente se haga la suma y no la concatenación. Ojo, aquí este símbolo más, el primero es para concatenación y este símbolo más que tengo acá es para lo que es la suma aritmética. Bueno, entonces, para eso sirven aquí los paréntesis. No se agarren poniendo paréntesis a lo loco, por favor. Y bueno, y además está concatenando con 2 puntos y espacio. Y ya después, enseguida, bueno, pues se utiliza next double para poder leer un entero, un real desde la entrada estándar, desde el teclado, y se ha asignado a este elemento. ¿Qué elemento va a ser? Bueno, pues ese elemento pues va a depender del valor que tenga i. Si el ciclo se está ejecutando por primera vez, pues entonces la variable i tiene el valor de 0, ¿verdad? Porque es con el cual se está inicializando. En el caso de que ya esté pidiendo la lectura para el último día, entonces en ese caso la variable i va a tener el valor de 6. Bueno, ok. ¿Qué se debe de observar en este ciclo? Bueno, lo que ya decíamos, el ciclo for pues no lo estamos arrancando en 1, sino que lo estamos iniciando en 0. La razón es que este contador se está usando para manejar los índices del arreglo. Aquí lo podemos observar, aquí se está usando el índice. Y entonces, pues deberemos de arrancar con 0 porque 0 es el índice para el primer elemento. El contador se está incrementando, sí, efectivamente aquí lo podemos observar, pero no incluye la cantidad de datos en el arreglo, es decir, no estamos permitiendo que el contador llegue hasta 7, sino que llega hasta antes del 7, que sería el 6. Y la razón es porque pues, el arreglo se detiene en 6, o el índice válido para este arreglo es de 6 y no es de 7. Y en el caso del comando println, el que se está por acá, bueno, aquí me equivoqué, aquí debería de decir print, que se está utilizando dentro de este ciclo. Estoy anotando mi error.
Para mostrar el número del día que está siendo ingresado, se tiene esta expresión I más 1 en vez de I, para que no nos diga ingresa la temperatura máxima del día cero, porque a lo mejor alguien va a decir, bueno, ¿y cuál es y cuál es el día cero, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que este ciclo es ejecutado, entonces se estarían ejecutando estas instrucciones, o equivaldrían a hacer estas instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues observa cómo un ciclo for, nos está permitiendo, eh, ahorrarnos pues la escritura de 12 instrucciones, ¿no? O sea, porque, digamos, estas dos pues, podrían corresponder a las que tengamos, bueno, por decir algo. Pero todas estas que están acá, pues ya serían repetidas, ¿no? Bueno, entonces, repito, esto que está aquí sería equivalente a lo que tenemos acá, ¿de acuerdo? Por supuesto, cuando ustedes vayan a programar, yo quiero que me programen, si tienes un arreglo y necesitas hacerle alguna manipulación, ya sea mostrar la información o pedir, como en este caso, los valores para la temperatura, pues yo necesito que lo programes utilizando un ciclo for y no que me vayas a terminar programando algo como esto. Si me llegas a programar algo como eso, pues eso te va a disminuir tu calificación. Entonces, cuidado con eso. Bueno, para el caso de los arreglos, hay una propiedad incorporada que proporciona el tamaño de un arreglo. Esa propiedad está definida con la palabra length, sería, pues es tamaño, ¿no? En español. Y se pondría después del arreglo separada con un punto, ¿no? Entonces, si ustedes quieren investigar el tamaño de un arreglo, que no es lo mismo cuántos datos están en el arreglo, si ustedes quieren investigar el tamaño del arreglo, entonces esta sería la manera de anotarlo, ¿de acuerdo? Pones el nombre del arreglo, punto, y la propiedad length. Bueno, y para el caso que estamos comentando, bueno, pues nos mandaría estas dos sentencias, pensando que temperatura es un arreglo de tamaño 7, nos estaría indicando cantidad de temperaturas 7. Bueno, y como ya lo decíamos, bueno, length te dice el tamaño del arreglo y no te dice la cantidad de datos que están guardados actualmente en el arreglo, que podría ser menor. Y este atributo podría ser usado en lugar de una literal para el ciclo for. Si me permiten regresar, cuando teníamos el ciclo, aquí se utilizó la literal 7. Pero lo más común o lo más habitual es que en un momento dado ustedes no pongan el valor literal en el control del ciclo, sino que utilicen la propiedad length como se muestra aquí en esta parte. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Bueno, pues si en un momento dado tu arreglo ya no tuviera tamaño 7, sino tuviera otro tamaño, no tendrías que modificar nada de código y tu programa seguiría funcionando. En cambio, si dejas el valor literal de 7, entonces cuando te digan, ves que ahora queremos las temperaturas para el mes, entonces tendrías que ir a modificar donde está el 7 y ponerle el 30 o el 31 o yo qué sé. En cambio, de esta manera, este ciclo for seguiría trabajando sin ningún problema. Entonces, importante, cuando estén trabajando con el arreglo, es preferible que utilicen esta propiedad, length, en vez de el valor literal. Bueno, entonces en leer temperaturas 2, pues está haciendo uso de eso que se comenta ahí en esa parte. Entonces, permítanme mostrarles leer temperaturas 2. Bueno, por aquí está. No está de este lado, del lado izquierdo, donde ustedes gusten. Bueno, pues ya muchas cosas que están aquí ya las hemos entonces comentado. Ya dijimos por qué tenemos que hacer este import para lo que es la clase Scanner. Entonces, para poder procesar la entrada estándar.
En la línea 5, bueno, esto ya dijimos, ya hemos hecho también comentarios. Simplemente se declara una variable de tipo teclado y luego se crea el objeto, en donde ese objeto, bueno, le estamos pidiendo que se procese la entrada estándar, ¿no? El system in. Luego en la línea 7, bueno, está la creación del arreglo, y en la línea 8, perdón, en la línea 7 se está declarando el arreglo y en la línea 8 se está creando el arreglo. Como dijimos, pues esto lo podemos resumir en una sola línea, que pues básicamente sería agarrar esto que está en esta parte y ponerlo aquí, ¿verdad? Y esto que está aquí, pues habría que quitarlo. Entonces, bueno, ahí, como está en este momento, pues sería declaración del arreglo y creación del arreglo. Bueno, lo voy a dejar como estaba, que era así. Después está el ciclo for, el último que estábamos, que comentamos, y bueno, es un ciclo que, bueno, ya decíamos por qué nuestro contador arranca en 0, porque lo vamos a utilizar en este caso para acceder posiciones en los elementos del arreglo. Y entonces el primer elemento pues tiene índice 0, y aquí estamos haciendo o el control es que nuestro contador esté por debajo del tamaño del arreglo, ¿no? Y aquí estamos utilizando la propiedad length. Bueno, ya después, bueno, hay una salida a pantalla para que muestre un mensaje. Enseguida se pide lo que es se le pide al usuario la temperatura y se guarda en el elemento correspondiente, ¿verdad? Y bueno, antes de que se vuelva a hacer la prueba, bueno, se lleva a cabo el incremento de la variable y se vuelve a hacer la prueba, y así sucesivamente va a estar dando vueltas, ¿no? Hasta que en un momento dado, pues la condición ya no se cumpla. Para el caso de mostrarte las temperaturas, bueno, hay un par de sentencias para generar líneas en blanco, que es la línea 16 y la línea 17, y en la línea, perdón, 18, y en la línea 17 se está mostrando un mensaje. Y ya para mostrar las temperaturas, bueno, pues entonces nuevamente hacemos uso de un ciclo for, pues con la misma cabecera que el que usamos, no tendría que haber ninguna diferencia, con la misma cabecera que el que teníamos hace un momento. Nada más que ahora pues, simplemente son salidas a pantalla donde se muestra el día, la palabra día, un número. En este caso tenemos aquí una expresión aritmética, y más 1, para que antes de que se haga la concatenación a la variable, se tome la variable i y se le sume 1, y entonces ese valor se ha concatenado con día, y después se concatene con un espacio, y enseguida con el valor que tenga el elemento que corresponde a ese índice i. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en el caso de que ustedes ejecuten el programa leer temperaturas 2, veríamos algo como lo siguiente. Bueno, como siempre esta cosa se tarda. Bueno, entonces temperatura máxima del día 1, bueno, podemos poner quizás 23.4, luego me pide otra más, 24.5. Como ven, estoy siendo muy creativo con los valores. 28.9 y 29.0, ¿no? Ahí está, 7 temperaturas. Y enseguida están las temperaturas ingresadas desde el primer día hasta el último día. Bueno, aquí les tengo una pregunta. ¿Qué necesitas modificar en este programa si quisiéramos que apareciera primeramente la temperatura del último día, luego la del penúltimo día, y así hasta llegar a la temperatura del primer día? Es decir, queremos una salida que esté invertida respecto a la que nos está mostrando en este momento. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno,
Como está sospechando, lo que tendríamos que modificar sería el ciclo for que está generando la salida. Y entonces, el primer elemento que queremos con el cual queremos comenzar es el que tiene el índice más grande, que en este caso, ¿cuál sería? Pues sería el valor de 6. Entonces yo tendría que inicializar mi contador con ese valor y después estar haciendo una prueba para que se repita el ciclo en el caso de que i sea mayor o igual que 0, y en vez de incrementar tendría que ir decrementando. O sea, lo que estoy diciendo es que tenemos que hacer algo como esto, ¿no? Mira, tenemos aquí que inicializar la variable i con temperatura length menos 1, ¿sí? Porque recuerda que el índice del elemento, del último elemento sería el tamaño del arreglo menos 1. Y queremos ahora que la condición para que se repita el ciclo es que i sea mayor o igual i mayor que o igual a 0, y en vez de incrementar queremos decrementar, ¿no? De esta manera. Entonces, si guardo este programa y después lo compilo, y nada más le voy a poner Java C. Y enseguida lo vuelvo a ejecutar. Entonces ahorita me va a pedir las temperaturas en el orden habitual, ¿no? Le voy a poner ahí valores. Por ejemplo, 12, 23, 34, 45, 56. A lo mejor estás pensando que, bueno, ¿y este profesor qué le pasa? Bueno, son simplemente valores. Ahí está. Y entonces observa que ahora ya se me está mostrando primeramente la última temperatura, o la del día 7, y así hasta el día 1, ¿no? A diferencia de como lo teníamos en el primer ejemplo que se ejecutó, ¿no? Bueno, ok. Continuando con la lectura, bueno, aquí está un ejemplo de la salida, y pues con eso estaríamos entonces terminando esta sección.